Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, hijo. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Uy. ¿Me pueden indicar, por favor, en qué fuente me quedé? En la psicopedagógica. Okay. Si no me equivoco, con ustedes estaba viendo la parte, pero también hay personas que quieren entrar. Okay. Bien. En la clase pasada estábamos viendo que la fuente sociocultural habla acerca de, pues básicamente entender a las necesidades y adecuaciones de la sociedad para crear programas educativos que tengan un impacto en la formación de seres humanos que permitan darle equilibrio, balance, continuidad a la cultura misma de gran manera, de alguna manera que se mantenga y se innove, se transforme, pues para que tengan un impacto positivo, ¿verdad? En el psicopedagógico estábamos viendo, si no me equivoco, que les mencionaba que incluiríamos hasta un término más, que es el psicopedagógico didáctico, porque de alguna manera es muy importante para un licenciado en educación tener pues este cúmulo de conocimientos, este cúmulo de habilidades, destrezas, que son muy necesarias y que nos diferencia a cualquier otro tipo de profesional de la educación. Por eso en muchas ocasiones somos como, lo van a notar, se lo voy a decir una vez, en su mundo laboral y en algún momento cuando ustedes entren a trabajar, por ejemplo, en alguna plaza, por algún contrato, en horas en la educación, Secretaría de Educación Pública, en muchas ocasiones los licenciados en educación somos desmenospreciados, somos maltratados, somos hasta cierto punto, pues mal vistos porque consideran que no tenemos la formación con la formación necesaria para poder formar a los alumnos en comparación a los normalistas en preescolar, en educación primaria, educación secundaria, educación media superior, por alguna extraña razón. Pero bueno, eso es lo que nos hace diferente a cualquier otro tipo de licenciatura, que tenemos conocimientos psicológico, pedagógico y didáctico, las tres áreas que realmente deberíamos de conocer y que nos hacen pues valiosos para la educación. Pero bueno, en cuanto al factor psicológico, el día de ayer estábamos viendo que básicamente se enfoca en las características del educando. Es decir, ¿se acuerdan que vimos en la fuente, en el fundamento psicológico, que tiene que, con un licenciado en educación, tiene que conocer los aspectos de madurez física y de madurez psicológica, van a la par? Es importante que conozcamos estas contribuciones o estas apelaciones del desarrollo humano, porque tenemos que atender, no solo atendemos la parte del aprendizaje, sino también tenemos que detectar ciertas problemáticas. ¿Se acuerdan que ayer lo estábamos viendo? Tenemos que detectar ciertas problemáticas y que somos el primer filtro de. Si somos capaces de detectar esos problemas de aprendizaje o dificultades de aprendizaje o situaciones socioemocionales, psicológicas que el alumno puede estar pasando, somos los encargados de llevarlos a las áreas correspondientes del Departamento de Atención y de Orientación Psicopedagógica por parte de la institución o de orientación, como lo quieran denominar, para poder hacerlos llegar. También está la parte de relacionada con los procesos de desarrollo de aprendizaje y de aprendizaje. Acordémonos que la clase pasada estábamos viendo también que la parte fundamental de conocer la madurez, tanto física como psicológica, es para que nosotros podamos orientar nuestras metodologías, nuestras técnicas, nuestras estrategias
la selección de recursos, la selección de herramientas que puedan propiciar aprendizajes idóneos, aprendizajes correctos, aprendizajes significativos, que no solo se quede en esta cuestión superficial. También está la parte de las etapas evolutivas del desarrollo humano a nivel físico, a nivel cognitivo, al nivel emocional, como hace un momento lo mencionaba. Si en algún momento algún alumno tiene algún problema, alguna situación que lo hace propenso a tener ciertos patrones de conducta que lo hacen, por ejemplo, lo van a ver, hay patrones de conducta que hacen que las personas mientan. Hay alumnos que les van a mentir en todo sentido y hay que saber identificar cuándo un alumno nos está mintiendo y cuándo un alumno nos está diciendo la verdad. Van a haber patrones, por ejemplo, de conducta de alumnos que van a acosar a otros alumnos. En el sentido, pues, a veces hasta sexual, se los puedo decir que hay alumnos que de alguna manera aprenden conductas inadecuadas en sus hogares, en sus casas, y empiezan a tener ciertas conductas medias o patrones fuera de lo común sexuales, acosar a sus compañeras o niñas que acosan a sus compañeros. Hoy en día hay de todo en la vida del Señor. Pues niños que acosan a otros niños, niñas que acosan a otras niñas. Entonces, estas cuestiones de procesos evolutivos habla acerca de conocer muy bien la parte del desarrollo humano para poder detectar todas esas conductas, patrones, hábitos que en alguna manera no son ni adecuados en tiempo, en espacio, en el ámbito educativo. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir algún otro ejemplo, por ejemplo, de algún patrón, alguna conducta, algún hábito de algún niño que no vaya de acuerdo a su conducta o de acuerdo a su madurez física o cognitiva? Por ejemplo, en primaria. Maestro, no sé si estoy bien, pero una vez en el transcurso que estaba haciendo mis prácticas, un niño llevó como una navaja y amenazó a uno de los niños porque lo molestaba mucho. Correcto, Jorge. Ese es un patrón de conducta que pues nos debe preocupar, hijo. De hecho, la escuela debió haber hecho algo como, bueno, como tú como de alguna manera responsable o educativamente, si lo viste, reportarlo al maestro. El maestro pues es la autoridad en el salón. El maestro debió entablar una conversación pues privada primero con los niños. También hay que saber mucho de protocolos, ¿verdad? Hay que leer mucho si hay protocolos en la escuela. Y si no los hay, pues proponerlos también como parte de las funciones docentes. Porque en muchas ocasiones también el licenciado en educación debe tener la habilidad, más que nada, de poder hacer estos normamientos, protocolos, sistematizaciones de ciertas atenciones que a veces no hay en la escuela, ¿me doy a entender? Y también es eso nuestro ¿cómo decirlo? Algo que nos diferencia de otras licenciaturas también. Y así es, el maestro debió acercarse a los niños, entablar una conversación. Después el maestro también tuvo que tomar ciertas decisiones, como hablar a los papás para verificar qué está pasando en casa, si ellos se lo permiten, si lo sabían, entre otras cuestiones. ¿Algo así De hecho, pasó? se hizo como que se habló primero llevaron al niño que hable con la psicóloga a ver por cualquier cosa, o sea, para ver si ella lograba hacer algo, porque pues con la maestra como que no tenía autoridad ella. Ah, por Y supuesto. Ujú. se habló con los niños igual, cuando no estaba ese niño, para preguntarles acerca de todo lo que estaba pasando con ese niño. Y no era la primera vez o sea, no tanto en el hecho de la navaja, sino su forma de ser era muy agresiva hacia ellos. Después se le habló a los papás en el transcurso de creo que al siguiente día, pero los papás eran así como que, ajá, o le echaban la culpa a la maestra y como que ellos no tenían, o sea, no tenían la responsabilidad de ellos, de sus hijos. O sea, como que decían, es culpa de la maestra y ya. No, al contrario, recordemos que es una situación compartida. No, realmente ponernos a pelear con los papás es algo
que no es un cuento de nunca acabar, futuros maestros. Entonces, algo que tienen que aprender es que hay que ganárselos, no completamente ni darles por su lado, ni estar de acuerdo al 100% con ellos, pero sí de alguna manera hacerles entender que es una responsabilidad compartida, me doy a entender. Y mucho más porque en muchas ocasiones hay escuelas que establecen lo de la mochila segura, si no me equivoco, casi se llama el programa, que de hecho va en contra de los derechos humanos de los alumnos. Es algo muy interesante porque es una propuesta de la Secretaría de Educación, perdón, de la Secretaría de Seguridad Pública de cada uno de los estados. Es una propuesta de que se haga la revisión de mochila segura. Pero el único problema es que Derechos Humanos, que es otro departamento, de hecho ha mencionado y ha recalcado que revisar las mochilas de los estudiantes va en contra de los derechos humanos de estos. Entonces caemos en una situación bastante bipolar, ¿no? Por una parte es bueno, por una parte es mala. Entonces hay que tener mucho cuidado también al aplicar ciertos programas, ¿no? Y por supuesto, Jorge, como tú mencionas, hay escuelas que tienen departamentos para poder orientarlos, pero cuando no hay departamentos y se van a topar al principio con muchas escuelas que no tienen departamentos de orientación o departamentos de atención psicológica o psicopedagógica, como le quieran llamar, van a haber muchos nombres que de hecho van a tener los departamentos. Pues los maestros, ustedes como licenciados de educación deben tener pues la capacidad de saber cómo reaccionar, no de solucionar el problema, ojo, sino la capacidad de reaccionar y tomar decisiones adecuadas. Tampoco se trata de clasificar, juzgar, porque eso ya no sería función de un licenciado en educación, me doy a entender. Por eso es muy importante esta parte de la fuente psicopedagógica, que es que los programas de estudios deben desarrollar madurez mental, madurez física, madurez social, madurez emocional, madurez que el alumno le permita entender y comprender que su comportamiento, su conducta, su mentalidad al momento de aplicar un programa de estudios lo va a afectar, me doy a entender. Desde el simple hecho, por ejemplo, de que el alumno se aparrague, de que el alumno de alguna manera toma la decisión de llegar cansado a la escuela, de que el alumno se sienta desmotivado de alguna forma por su profesor, por sus compañeros, por su escuela, por su infraestructura, por su silla, por su lugar en el espacio, en el salón. Todas estas pequeñas situaciones, aunque no lo crean, va a afectar el desarrollo de un currículum. Es decir, va a afectar el proceso de enseñanza que ustedes van a aplicar. ¿Me doy a entender? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún otro ejemplo que me quieran poner? Acuérdense de sus compañeritos de primaria, de secundaria. Probablemente en algún momento ustedes lo hicieron. Yo, por ejemplo, llegué a golpear a uno de mis compañeros de primaria cuando estaba en primaria. Maestro, Maestro, maestro ese de, bueno, hablo yo o no sé quién más hablo. Julissa, hija. Ese de, bueno, no sé si tenga que ver mucho en el caso, pero yo también cuando hice mi práctica social, o sea, de la prepa, porque nos pedían hacer servicio también, ese de, trabajé en una primaria que está cerca de mi casa y había una niña de segundo grado, porque con esa maestra me tocó ayudarla, de que la propia niña a veces besaba a sus compañeros. O sea, besaba, o sea, hacia los niños, y ella, o sea, lo hacía, que hasta los niños le empujaban y todo, pero como una niña de segundo grado de primaria va a estar besando en la boca, o sea, como, bueno, al menos yo sí lo veo un poco extraño, o sea, Sí, acuérdense que les dije que hay un libro que se llama, el autor es Papaya, que se llama Psicología del Desarrollo Humano. De verdad, léanlo. No lo he descargado. Lo debo de tener por allá en mis discos duros. Ese libro, de hecho, ojo, también como Yulisa hace una pequeña observación, eh, no es que tampoco nos pongamos a pensar si es bueno o malo, tampoco debemos catalogar las conductas como buenas o malas, sino debemos catalogar las conductas de acuerdo a lo que puede provocar, a lo que puede generar, a la problemática, dificultad, barrera, limitación que puede generar en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Entonces, de ahí es muy importante que como licenciados en educación empiecen, va a ser difícil, les va a tomar años, les va a tomar prácticas, eso es muy cierto, pero en algún momento determinado tienen que aprender con la madurez de que como licenciados o profesores no hay nada bueno ni nada malo, me doy a entender. Entonces, por eso la parte del conocimiento del desarrollo humano es muy importante, la parte psicológica que deben de conocer. No llevaron ninguna materia que se llame psicología del desarrollo humano. Sí. Sí la llevaron. Pues es que se me hace raro que no hayan visto el libro de Papalia. Les voy a decir, el libro de Papalia es, si yo les hubiera dado clase, ese libro hubiéramos llevado porque es la Sagrada Biblia de licenciado en educación en el ámbito psicológico. Pero bueno, de ahí entonces es muy importante que comprendamos que no es que sea malo, sino que es una conducta o un patrón de conducta inadecuado, que no corresponde a la edad que tiene la persona. Pues estamos hablando de un niño de segundo grado de primaria, tendría como unos 8 años, si no me equivoco. ¿Sí? Tendría como unos 8 años. Y para tener 8 años apenas está descubriendo o apenas tendría que estar descubriendo lo que es la parte de la sexualización, ¿sí? La parte sexual de género masculino, femenino, el acto de demostrar ciertos afectos o ciertos cariños. De hecho, en los primeros, segundos años deberían estar aprendiendo, si no me equivoco, que les deben enseñar que hay, por ejemplo, conductas, por ejemplo, que no deben permitir que les toquen en ciertas partes pues, del cuerpo, que no deben besar a las demás personas, entre otras cuestiones. Pero bueno, y sí, hija, no es que sea malo, sino que es un patrón de conducta que probablemente está siendo desarrollada desde casa o por personas ajenas a la familia y a la escuela, que también está el otro factor que son las amistades. ¿Me doy a entender? Entonces, habría que ver, por ejemplo, cuáles son los factores extrínsecos que motivan a la estudiante a hacer ese tipo de conducta. Gracias, Yulisa, hija. ¿Alguien quiere comentar algo más o algún otro ejemplo para que yo o continúo? No, ya. Dice, expone que el aprendizaje es un proceso en el que se adquieren conocimientos, sentimientos, actitudes, valores, habilidades, mientras se forman los pensamientos. La parte psicopedagógica didáctica habla acerca de la formar pensamientos, que de alguna manera sean coherentes, lógicos, de acuerdo a la edad cronológica y a la edad psicológica o a la edad mental que debe de tener la persona. Es muy importante que el estudiante desarrolle el concepto de quién es, cuál es su responsabilidad, cuál es su papel en su propio aprendizaje y que éste pueda desenvolverse de manera adecuada. Por ejemplo, en estas nuevas modalidades de videoconferencias o videoenseñanzas, vamos a poner un concepto, videoenseñanza o videoaprendizaje para ustedes, ¿cuáles podrían ser las tareas primordiales para desarrollar el pensamiento o para desarrollar el aprendizaje? A ver, porque esta videoconferencias o el hecho de hacer una videollamada para poder hacer sesiones virtuales de enseñanza y aprendizaje hablan mucho del factor psicopedagógico didáctico. ¿Cuál sería la responsabilidad del profesor hacia la enseñanza? Por ejemplo, psicológico didáctico. Nada. Bueno, les voy a poner un ejemplo. ¿Alguien más aparte de mí les dio una serie de reglas o normatividades para poder hacer las videoconferencias? Desde allá comenzamos con el pensamiento, Sí. con la parte de la formación del pensamiento psicopedagógico. Porque para empezar, un proceso de enseñanza y aprendizaje tiene que haber normatividades. ¿Me doy a entender?
¿Por qué son importantes las normas dentro de para el desarrollo psicológico? ¿Por qué son importantes las reglas o las normas? Elsie. Pienso, sí, perdón, pienso que son importantes para establecer un orden en el que se van a realizar las actividades o en lo que se va a guiar. Si no tuvieran esas reglas o normas, no habría una forma organizada de actuar. No sé. Ok, tiene que impacta. Voy a cambiar un poquito tu discurso. Sí, cierto. Impacta en la organización, impacta en la sistematización de la enseñanza. Pero eso es como un efecto de algo que va antes. No sé si me doy a entender. Hay algo antes, porque ese sería el resultado de aplicar esas normatividades del primer día. Jorge dijo, ibas a comentar algo, pero sí estás en lo cierto, es un efecto de lo que estoy buscando. Jorge. Pues solo casi lo que dijo él, sí, para llevar un control acerca del grupo. Como docente, pues esas reglas o reglamentos te sirven a ti para llevar el control acerca de todo lo que va a pasar dentro del aula. O correcto, así como él se mencionó, hay una organización, sirve para una organización, y de hecho también tiene otra consecuencia que le acabas de mencionar, que es la supervisión y el control. En su momento determinado, una serie de normativas le dan pues cierto control, te dan cierto control. No es que quieras limitar, jactar o coartar a los estudiantes. Hay que tener cierta flexibilidad también. Por eso, de hecho, yo las llamo normatividades de convivencia social. Algo que su maestro hace cada vez que inicia curso escolar es leer mi decálogo escolar. Yo tengo un conjunto de 10 normas que ayudan a la convivencia social y eso me permite crear a mí, para empezar, un ambiente recíproco. Tanto me incluyo en esas reglas como incluyo a mis alumnos. No sé si me doy a entender. ¿Cuál es el efecto de establecer esas 10 reglas llamadas decálogo escolar? Que al principio del curso escolar le doy al estudiante un panorama de cuál debe ser su comportamiento. Ese comportamiento se convierte en un hábito. Ese hábito se convierte en una forma de conducta. Y esa conducta, al fin y al cabo, entiende y se conforma en una forma de pensamiento. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Entonces, al final, al cabo, presentar reglas o normas es un ejemplo de ello. Modelo la conducta, modelo las acciones, modelo lo que son básicamente los pensamientos para que todos los estudiantes vayan hasta el maestro, vuelvo a incluir, hasta el maestro vaya en el mismo sentido que queremos que todos los alumnos se dirijan. ¿Estamos? Y ese decálogo y esa forma de acciones o conductas me va a servir, como dijo Elsie, para tener un sistema, como dijo Jorge, para tener un control, como les digo, para tener una supervisión, para crear hábitos, para crear conductas adecuadas que me permitan a mí como maestro enseñar y que le permitan al alumno aprender. ¿Me doy a entender? Ese es un ejemplo de esto, de la parte de cómo debemos desarrollar pensamientos. Aquí está, de hecho, aprenda a modificar y a reestructurar al individuo. A veces de hecho, ayer tuve sesión con ustedes. Está aquí. A ver. Ayer les preguntaba, de hecho, esta parte de quién tiene la responsabilidad sobre su propio aprendizaje, ¿se acuerdan? Y entramos en una pequeña discusión con lo que Pacheco decía, que pues es la responsabilidad de los alumnos, que si me pagan por todo, si repruebo a alguien, pues es igual, a mí me da igual, entre otras cuestiones. Aquí está lo que yo les quería llegar a decir, que un programa de estudios que un maestro debe dirigir debe modificar y reestructurar la conducta. De hecho, cada curso escolar, jóvenes, no soy el mismo. Me doy a entender, ninguno de nosotros somos los mismos.
En muchas ocasiones la educación, vuelvo a repetir, trata de que el humano evolucione. Cuando nosotros como maestros nos podemos a empezar de que, pues no me importas, pues a mí me pagan igual si te repruebo, pues si no me quieres prestar atención, pues no me la pongas, pues se los voy a decir al principio como Pacheco pues, pensaba, y yo igual de esa manera pensaba. Pero van a ver que con cada curso escolar se reestructura, se evoluciona, se transforma y se cambia. No solo el alumno, sino también el mismo maestro debe mejorar. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a un maestro que no innova, no cambia, no se transforma y todo el currículum lo sigue aplicando una y otra vez con los mismos recursos, con las mismas estrategias, con las mismas técnicas, con la misma energía? ¿Qué le pasaría a un maestro? ¿Y qué le pasaría aún más al currículum que está aplicando? Hay que escucharlos. Jenny, después Yaret. No voy a decir exactamente el nombre de la asignatura, pero ya nos hizo usted la misma pregunta 3 veces, de que si ya vimos el desarrollo humano, si ya vimos, si conocemos ese libro y todo. Entonces no voy a decir nombres, pero cuando nos impartieron esa asignatura, nos ha impartido 3 asignaturas el mismo profesor. Entonces creo que se responde tan solo, o sea, ¿qué pasa con el currículum? Que sigue siendo ambiguo. Entonces a nosotros pues sí aprendemos o sí no sé, es nuestra responsabilidad haber pasado el examen, es nuestra responsabilidad el que quiera pues tener buena calificación y todo, pero como usted dice, sigue siendo lo mismo. Cuando a mí me impartieron esa asignatura, de la manera que me la impartieron, sentía que estaba en los 60, donde todo era expositivo y la verdad es que solo eran 4 hojas, cuando yo esperaba de pronto algo un poco más, sobre todo que es una materia muy excesiva. Lo comparo con el libro amarillo, que la verdad es un monstruo de ese tamaño, a 4 hojas que me dieron en 3 asignaturas. Entonces sí es un poco perjudicial al alumno. Correcto, tiene un impacto en la ambigüedad, como tú mencionaste, que hay que rescatar esa palabra. Se vuelve ambiguo la enseñanza y se vuelve ambiguo el aprendizaje y el currículum, aunque sea el mejor currículum del mundo del 2020, pues sigue siendo, pues como tú dijiste, del siglo pasado. ¿Ok? Jared dijo, y después Mauri. Pues yo creo que principalmente el maestro es el que en ese caso no se sale afectado porque, pues como usted comenta, aparte que no tiene innovaciones, pues se queda estancado en una forma de idealizar o realizar sus enseñanzas. Y pues eso me imagino que con el paso del tiempo como que va igual haciendo como que el maestro se vuelva un poquito tradicionalista, así como mencionando un poco la parte que dice mi compañera Peoni, ¿no? Porque pues el maestro al no innovar y no refrescar el tipo de enseñanza que da, pues va haciendo como que se vaya siendo tradicionalista y el próximo año, este año aplica una estrategia, el próximo año vuelve a aplicar la misma estrategia y ya ni siquiera él espera recibir algo nuevo, espera recibir unos resultados diferentes de parte de sus alumnos, haciendo que pues se vuelva muy cíclico la enseñanza. Y correcto, Yaret. Y de hecho, cuando siente el maestro que algo nuevo está sucediendo dentro de su aula, no sé si han notado, digo, no independientemente de qué maestro me estén hablando, no exactamente ese, sino cualquier otro. No sé si han notado, por ejemplo, que cuando un maestro lo trata de controlar de todo, porque lo ha aplicado año por año y le ha funcionado, no sé si cuando se sale de su zona de confort, no sé si han notado que se molestan, les califica a veces mal, los castiga, independientemente si sean algo bueno o algo malo, los vuelve como con esa parte negativa, los trata de volver a integrar y decirle, no, ¿dónde te vas, caballito? No te me sueltes, así como que con la rienda, decirle, aquí te quedas, ¿no? Entonces, eso es algo bastante interesante que Yaret mencionó, porque tienen una forma de reaccionar bastante diferente. A mí me sucedió con un grupo, les voy a decir,
Hace 2 generaciones, un grupo del tercero D, hace 2 generaciones, sí, hace 2 generaciones. La verdad es que era un grupo de puras señoritas. A mí me llamó mucho la atención porque eran de las personas que retaban al maestro, pero no lo retaban de una manera emocional o personal, sino de una manera académica, como Jenny hace un momento mencionó, y como que, por ejemplo, ellas querían cosas nuevas, querían cosas, les gustaba, por ejemplo, que yo de pronto les enseñara algo y querían más cosas nuevas, hasta me pedían más, enséñanos otra cosa, y llegó un momento en que ya no sabía qué enseñarles, no sé si me doy a entender. Llegó un momento que ya no sabía qué yo enseñarles y tuve que superarme a mí mismo para poder aprender otras cosas. Y de hecho fue cuando estudié la maestría. Fue para poder superarme a mí mismo, aprender más cosas y poderle mostrar más cosas a estas señoritas. Entonces, fue tan grato ver cómo un grupo no se conformaba, porque a veces suele suceder, hay grupos conformistas en donde, pues, el maestro que nos toque, pues la tarea que nos marque, pues no sé qué. Pues, entonces, ese es un grupo de verdad que de hecho en muchas ocasiones es cansado, es fastidioso hasta para un maestro. A veces tú llegas con las mejores emociones, intereses de innovar, cambiar, transformar, pero de pronto dices, ay maestro, ¿por qué así? Ay maestro, no puede ser más fácil. Ay maestro, ¿por qué por qué marca tantas cosas de esa manera? Entonces, se da de las dos formas, ¿no? Gracias, Janet, dijo Mauri, y después la señorita Rosana. Bueno, pues siguiendo lo que dijeron mis compañeros Peón y Ofir, yo creo que queda obsoleto todo, tanto el alumno como el profesor, como el currículum, porque usted nos enseñó que el currículum se va actualizando pues cada generación que sale. Y si el maestro sigue siendo tradicionalista, como dijo Ofir, pues todo queda en vano, como la enseñanza se vuelve obsoleta, como dijo Peoni, en el sentido de que puede haber nuevas estrategias, puede haber nuevo material, pero si el maestro sigue haciendo lo mismo de estar recitando la clase, estar diciendo los mismos ejemplos, como de nada sirve, entonces el currículum queda totalmente obsoleto, la enseñanza de los alumnos queda obsoleta porque no van a poder aplicar ejemplos o digamos nosotros como orientadores, como la materia de orientación que nos estamos dando, si la maestra no se actualiza, si la maestra no va más allá, los ejemplos que nos está poniendo al momento que nosotros en este siglo vengan los problemas que los adolescentes están teniendo, como nosotros no vamos a saber cómo reaccionar porque los ejemplos que ella nos dio fueron de la época de los, no sé, 90, principios de los 2000 y no sabemos cómo aplicarlo hoy en día. Entonces yo creo que queda obsoleto pues queda obsoleto todo. Correcto, así es. Queda en obsolencia, en falta de trascendencia, básicamente. Gracias, Mauri. Rosana. De parte del alumno, yo pienso que se vuelve pasivo al saber lo que ya va a recibir. Sabe que la materia ya es monótona, ambigua, como dijeron mis compañeros, y el maestro es tradicionalista. O sea, ya no muestra un interés por aprender algo más. Correcto, hija. O sea, se vuelve pasivo en esa parte. Muy bien, hija. De hecho, es como el ejemplo que les di, así como que se vuelven pasivos. Se acostumbran tanto los alumnos a trabajar a veces de esa manera, que cuando llega alguien nuevo que les quiere retar, que les quiere mostrar, que les quiere innovar, de hecho, se vuelve hasta intrascendente el grupo, pase al maestro. O sea, llega un momento en que ya el maestro trata de luchar y de pelear y de tratar de motivarlos, y que es a veces cansado, se los puedo decir porque me ha tocado grupos de esa manera y es cansadísimo, súper cansado, pero bueno, uno nunca debe dejar de luchar, aunque a veces se sienta cansado, se sienta frustrado, uno nunca debe dejar de luchar y pues hacer de esta parte psicológica un cambio y una trascendencia psicológica. Y de hecho aquí está el punto que estamos hablando, que dice, favorece a la incorporación de conocimientos al estudiante. Pues básicamente tenemos que aprender de ciertas teorías del aprendizaje, por eso ven ustedes teorías del aprendizaje como Ausubel, Vygotsky, no sé si vieron a Montessori, pero bueno,
la teoría tradicionalista, conductista, en teorías como por ejemplo andamiaje, el aprendizaje significativo, reforzadores positivos, negativos, entre muchas otras teorías que de hecho ustedes ya deben conocer. ¿Por qué lo menciono? Porque eso va a ser el pan de cada día de ustedes. Esas estrategias le van a permitir a ustedes cambiar la idea que tiene el estudiante sobre su proceso de aprendizaje y sobre el proceso de enseñanza que están realizando. ¿Me doy a entender? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien. La parte pedagógica. Pedagógica viene de paidos, del griego, es un término griego, paidos, que significa niño. Viene del verbo ago, que significa conducir, y del sufijo ica, que significa relativo, perteneciente, ciencia. Por lo tanto, la pedagogía es la ciencia que permite guiar a los niños. Me doy a entender, por si no lo sabíamos. ¿Alguna vez se los habían definido de esa manera? Muy bien, vuelvo a repetir. Psicopedagogía viene de la raíz griega paidos, de hecho lleva acento, paidos, que significa niño, del verbo ago, que significa conducir, y el sufijo ica, que significa relativo, perteneciente, ciencia. Lo siento, es que soy maestro de etimologías griegas y latinas también. No se los había dicho, ¿verdad? Me encanta el latín y me encanta el griego. ¿Ok? Entonces, su maestro sabe leer latín y sabe leer griego. ¿Ok? Y de ahí está la parte, por ejemplo, que significa, si lo ponemos desde el punto de vista licenciado en educación, ¿para qué les serviría la pedagogía? Si se entiende como la ciencia que sirve, la ciencia que guía o conduce a los niños. ¿Para qué les serviría la pedagogía? ¿Alguien? Pónganse en el papel de maestros. ¿Para qué les serviría en comprender y entender de pedagogía? Porque su licenciatura, ustedes son pedagogos. Yo soy un pedagogo. No sé si habían escuchado esa terminología, que también hace muchísimo tiempo nos decían pedagogos. Nada. Lo que se imaginen, hijos. Recuerden que no hay... ¿Sí? Puede ser para formar el camino del alumno. Como maestros, ¿cómo formamos el camino de los niños? Haciendo las técnicas de enseñanza y aprendizaje. Correcto, a través de técnicas, metodologías y estrategias de enseñanza. La pedagogía, gracias Alejandra, gracias Centeno, a ver, Alejandra Guerrero. La pedagogía es aquella ciencia que le va a dar al licenciado en educación el conocimiento de seleccionar muy bien, certeramente y puntualmente una estrategia, una técnica y una metodología de enseñanza, tomando en cuenta el punto de referencia del factor psicológico, es decir, la edad física y la edad mental del estudiante, pero también considerando las necesidades educativas especiales que tengan. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, si en algún momento llega un estudiante, digamos, inválido, debo ser el término correcto, ¿verdad? En sillas de ruedas, perdón. En sillas de ruedas o con parálisis, se le llama, ¿cómo se llama esa parálisis? ¿No sería una incapacidad motriz? Sí, pero esas incapacidades motrices, por eso les digo que es muy importante, Papalia.
tienen su nombre específicamente cuando es de la mitad, de la mitad de la cadera hasta a los pies. Tiene su nombre, pero no me acuerdo en este momento cómo se llama. Parálisis, cuadraplegia. No me acuerdo ahorita, pero bueno. Hay que comprender y entender que va a tener ciertas necesidades pedagógicas de las cuales nosotros tenemos que adaptar. Si llega un alumno ciego a nuestro salón, tenemos que conocer de pedagogías diferentes para poder atenderlo. Si llega un alumno sordomudo a nuestro salón, tenemos que conocer de pedagogía, tenemos que establecer pedagogías muy bien para poder incluirlo en nuestro proceso de enseñanza. Si llega un alumno, por ejemplo, con desfiguraciones en el rostro, que me ha tocado, jóvenes con alumnos con quemaduras que a veces llegan a utilizar máscaras dentro del salón, no quieren ir a una escuela, por alguna extraña razón los papás a veces son tercos o los niños son tercos y no quieren ir a escuelas pues especiales. Aquí en Yucatán pues no hay muchas escuelas que atienden este tipo de alumnos, ¿verdad? Los incluyen dentro del sistema como un alumno más, pero bueno, entonces estas cuestiones hablan mucho de que el alumno tiene que, perdón, del profesor tiene que entender de que su práctica educativa tiene que adaptarse de acuerdo al tipo de educación que quiere impartir, al tipo de educación que quiere realizar o que quiere alcanzar. Yo creo que les preguntaba hace unos cuantos días, no sé si a ustedes les pregunté o al de. Por ejemplo, ¿por qué quieren ser maestros? Porque digo, si es por riqueza, por dinero, por algo por el estilo, la verdad es que se equivocaron de carrera, ¿verdad? Para eso hubiéramos estudiado de médico cirujano, odontólogo tal vez, entre otras cuestiones. Porque sabemos que, como les he dicho, la educación en México está sobrevalorada, me doy a entender. Y aparte que hay una población muy grande, como nos dicen por allá, aparte que es licenciado en matemáticas, en inglés o algo por el estilo, que a veces tiene una especialización en docencia, ¿verdad? Y pues hay muchos maestros, como dicen por allá las lenguas. Un ejemplo es su maestro, lo hace por una promesa a una maestra que falleció hace unos años, que era muy importante para mí. Y lo hago porque muchos de mis maestros de primaria, de hecho me sé sus nombres, Georgina, Wendy, Piña, Rogelio, la maestra Zuli, Beatriz Navarrete Alcalá. Yo me acuerdo del nombre de mis maestros. Entonces, yo soy maestro porque en ellos encontré una figura de apoyo, de guía, de motivación, de interés. En aquel entonces los maestros tenían esa vocación que se le denomina, no sé si me doy a entender. Y por alguna extraña razón, cuando salí de sexto, le prometí a mi maestra de sexto año que iba a ser maestro. Y hasta le pregunté qué estudió ella. Y entonces, en aquel entonces, no habían licenciados en educación, no había, de hecho, ni siquiera existía una licenciatura como tal para ser maestros. No sé si lo sabían. Creo que ya vieron historia de la educación. El nivel más alto que se podía alcanzar en aquel entonces, estamos hablando del 40, 50, era un bachillerato. Y que con el bachillerato podías tú formar a otros seres humanos y formar parte del magisterio. Pero bueno, y por eso soy maestro. Al final, cuando entré a la secundaria, pues creo que un semestre después falleció la maestra y ratifiqué mi promesa en la tumba de la profesora. Y gracias a Dios, cuando me titulé, me acuerdo que le llevé a mi maestra, pues mi título, ¿no? Como un presente. Pero bueno, ese es un ejemplo de por qué yo quiero ser maestro. Nada más se los dejo a ustedes para que analicen, ¿verdad? Nada más quería ganar el tiempo para que ustedes vean por qué soy maestro. Muy bien, entonces de aquí es importante pensar por qué somos maestros, porque también nuestra propia percepción de docencia va a afectar al tipo de educación que vamos a dar. De ahí entonces la conceptualización de la enseñanza se puede dar a través de métodos, estrategias, lo voy a colocar por acá porque no está, métodos, estrategias
técnicas que le permitan al profesor generar procesos de enseñanza, pero procesos adecuados dentro de una formación académica. ¿Ok? Pregunta, ¿por qué no es lo mismo método, estrategia o técnica de enseñanza? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Porque un licenciado en educación debe tener muy en cuenta de que son completamente diferentes. Ni siquiera tienen que ver, tienen que tener, ni siquiera tienen relación una con otra. ¿Nadie? A ver, investiguenlas. ¿Tienen internet allá frente a ustedes? ¿A qué se refiere metodología de enseñanza? ¿A qué se refiere estrategia de enseñanza? ¿Y a qué se refiere técnica de enseñanza? Porque yo lo sé, pero me interesa que ustedes lo sepan también. Y si nadie se los ha enseñado, que tengan la curiosidad por al menos de investigar qué es cada una de ellas. Aunque nos lleve tiempo, yo los espero. Ángel, te escucho lejos, digo, nada más acerca tu micrófono si estás lejitos. Ahora me escucho. Ah, sí, sí. No estoy muy seguro entre los tres, pero quiero pensar que por método se refiere a algo, o sea, como le dice la palabra, un método lleva pasos, no sé, lleva como dispuesto a seguir, y la estrategia es más como que tú la das, tú le das forma, por así decirlo, y en técnica ya no tendría idea cómo diferenciarlo, la verdad. Ok, sí, sí, tienes la idea muy general de cada una de ellas. Yo nada más les invitaría a que se especialicen un poquito más en ese conocimiento. Si se les ha olvidado o nadie se los ha enseñado, que se especialicen un poquito en estas tres palabras. Ah, él sí escribió acá, porque creo que no. Bueno, él sí, dilo, hija. ¿No sirve tu micrófono? Ah, ok. Dice Elsie, las técnicas serían actividades específicas que llevan a cabo los estudiantes cuando aprenden, como por ejemplo repetir, subrayar, esquematizar, realizar preguntas, deducir, inducir. Pueden ser utilizadas de forma mecánica. Sí, así es. Las técnicas que un profesor hace son técnicas que va a modelar de cómo puede el alumno adquirir aprendizaje o cómo va a facilitar ese aprendizaje. Un ejemplo que es cada vez que yo les pregunto, a ver chicos, la técnica de preguntas o la técnica, por ejemplo, de discusión guiada o la técnica, por ejemplo, de debate que a veces hacemos aquí en las sesiones. No sé si se han dado cuenta, que es importante que también se den cuenta a partir de ahora qué tipo de técnicas pueden utilizar. Son técnicas, son formas en que el maestro, actividades dinámicas de movimiento, de participación, de integración, donde el maestro integra a los alumnos dentro del proceso de enseñanza para que aprendan. ¿Sí? ¿Sí quedó entendido? Y básicamente las estrategias vendrían siendo consideradas como las guías generales para realizar acciones específicas de enseñanza. Por ejemplo, la estrategia de pasar a escribir al pizarrón. La estrategia de lectura o de un cuestionario, de una guía de lecturas. Ya no se llaman cuestionarios, de una guía de lecturas. Lectura y preguntas. La estrategia, por ejemplo, que a veces yo les pongo, de diseño de cuadros en comparativos, puede ser la estrategia, por ejemplo, de organigramas. Puede hablar de cualquier organigrama, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, mapas mentales, infografías, lluvia de ideas,
Puede ser, por ejemplo, a veces hay estrategias que no van en el sentido de acuerdo, bueno, que van en un sentido de acuerdo de cada nivel, pero bueno. Sí, y Itzel nos dice por acá, dice, la técnica es un proceso didáctico y las estrategias es un conjunto de técnicas para planificar, correcto. Gracias, Itzel, así es. ¿Y la metodología educativa qué sería? Pues todo la considera, sería como literal, sería la sería la planeación de cómo voy a ir incluyendo en el inicio, en el desarrollo y en el cierre, tanto las técnicas como las estrategias de enseñanza. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver mucho con la didáctica. Por eso los maestros tienen que tener conocimiento muy específico sobre técnicas, estrategias y metodologías que se pueden incluir en la educación. Y algo que nunca deben estar cerrados, de verdad, y yo los invito, a mí me da mucha risa cada vez que lo veo, porque me encanta cuando los maestros de viernes cuando les doy clase, por ejemplo, y a ustedes les voy a dar en un futuro, si Dios me lo permite y la escuela también, microenseñanza o habilidades docentes, donde en 6 minutos tienen que dar una clase completa, así completita, de inicio, desarrollo y cierre sobre un tema. Pues imagínense dar una clase de 6 minutos de un tema en particular. Entonces es todo un reto. Ahí tienen que crear técnica, metodología y estrategias muy certeras para cumplir inicio, desarrollo y cierre. ¿Ok? Muy bien. Continuamos entonces. Déjenme colocar participaciones. A ver, Suaste. Jiménez, ¿qué es? Cel, ¿no? Jiménez, Cel. Y me hace falta alguien. ¿Alguien más participó? No, ¿verdad? Centeno, ya te lo puse, hijo, y Ángel ya lo puse también. Ok, continuamos con la explicación. Dice, orienta el desarrollo de la enseñanza. Pues sí, básicamente, ustedes ya les expliqué, es orientar la enseñanza en las 3 etapas, inicio, desarrollo y cierre, no solo en el desarrollo. Es sistematizar y planear correctamente inicio, desarrollo y cierre. A esas se le llaman planes de sesión. Ojo, no confundan una carta descriptiva, no confundan un avance programático y no confundan plan de sesión porque son completamente cosas diferentes. Un plan de sesión aterriza lo que dentro de un avance programático se plantea. Se hace por días. Un avance programático es como el desarrollo general o la explicación general, de hecho, de todo un proceso de enseñanza de un tema o de una unidad temática, mejor dicho, de una unidad temática. Y las cartas descriptivas son los programas de estudios de una asignatura. ¿Me doy a entender? ¿O lo repito? ¿Sí? Perfecto. De ahí se plantean lo que son los métodos. Básicamente se establecen los procesos y los métodos cognitivos para que el estudiante aprenda a través del proceso de enseñanza. También se establece como una visualización o un panorama general de los resultados probables que el alumno debe de aprender. Y finalmente también implica la didáctica, que el estudiante pueda adquirir competencias, pues diferentes niveles. No solo hablamos de competencias, acuérdense que hay competencias, las competencias pueden ser, incluyen varias cosas. Las competencias incluyen conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes, aptitudes y valores. Esas 6 cosas básicamente incluyen las competencias.
Construir aprendizajes significativos. Los aprendizajes significativos, acuérdense, que trata acerca de formar un aprendizaje útil, aplicable, que no solo se quede en la mente del alumno, sino que éste le pueda abstraer para solucionar situaciones cotidianas de su vida. A eso se le llaman aprendizajes significativos. Es decir, que los vincule con su medio social, cultural, científico y laboral. Eso es lo que hace referencia esta cuestión del desarrollo de competencias, que los pueda vincular y aplicar en cualquier faceta de su vida. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Muy bien. En un momentito más voy a enviar la actividad número 10. Sí, ¿verdad? Sí, eso fue la 9, la anterior. Que habla acerca de las... Ya le mandé las perspectivas, sí, ¿verdad? Tradicional, estructural, y así ya me hicieron, fuera 9. La 10 habla acerca de los modelos, y de hecho creo que ya es el último tema del curso escolar, donde habla acerca de los pasos y metodologías, pero lo vamos a hacer un poquito diferente. Yo ya hablé demasiado. Me gustaría, vamos a tratar de utilizar una técnica nueva. Vamos a tratar de ver cómo harían una exposición a través de, una exposición virtual a través de Zoom. Voy, hija, permítame, maestra, vamos a tratar de hacer algo diferente. Necesito 6 equipos, porque son 6 temas, ¿ok? Son ustedes 33, eso significaría que habría 3 equipos de 6 y 3 equipos de 5, si no me equivoco, ¿verdad? Y así eso daría la suma correcta. 3 equipos de 6 y 3 equipos de 5. Por favor, traten de seguir las normas como se las estoy solicitando. Una vez que yo tenga los equipos, que lo tengan los equipos, mándenselo a Jorge para que yo pueda asignar los temas. Van a crear una presentación en PowerPoint. ¿Se acuerdan la presentación en PowerPoint que yo les mostré al principio, que estaba animada, tenía puntos, tenía imágenes, no era así como una presentación cotidiana, etcétera, como la de definiciones, que tenía animación, que tenía esas cuestiones? Bueno, pues más que la diseñen de esa misma manera, me doy a entender, que tenga animación, transición, que tenga un fondo claro, que las letras sean oscuras de preferencia, el diseño queda a su decisión, cuál pueden utilizar. Hay diseños que se pueden descargar de internet por si no lo sabían. Ustedes pueden poner, por ejemplo, presentaciones en PowerPoint o plantillas de PowerPoint en internet, y hay páginas que les permiten descargarlas gratis. Yo de ahí descargo muchas páginas que a veces me aburren mucho las que están en PowerPoint, entre otras cuestiones. Y de hecho también puedo bajar formatos de letras. No sé si lo han visto. Estilos de letras que también se pueden bajar y descargar. Ustedes ponen, por ejemplo, estilos de letras descargables para Word, para PowerPoint. De hecho, lo mismo. Una vez se instalan para Word, se instalan para PowerPoint. Hay una que se llama DaFont. Correcto. Y hay muchísimas páginas. Hijo, si quieres compartir, de hecho, tus páginas con tu grupo, sería ideal, porque ya vi tus trabajos, tus letras y cuando haces tus trabajos, y están padrísimas. Y no solo el tuyo, ¿verdad? También hay otras personas que de hecho hacen trabajos cambiando en la letra. Pero bueno, necesito 6 equipos. La presentación que era su libertad. Aquí no les voy a poner normas y reglas. A ver qué tan autónomos son. A ver qué tan independientes son para hacer los trabajos sin necesidad de que yo les dé reglas o normas, ¿verdad? Tienen creatividad, tienen libertad de trabajo, tienen esa innovación. Propónganme algo nuevo, creativo, algo llamativo para poder dar el tema. Ese es un reto que les doy. Y me mandan la presentación, o ya sea que ustedes compartan las presentaciones y o me digan a mí, maestro, siguiente, yo las proyecto y nada más las manejo conforme ustedes las van proyectando. ¿Me doy a entender? ¿Cuántos tienen que participar? Eso sí,
para que no sean, no es que no quiero que sean todos, sino para agilizarlo. ¿Qué les parece si le hacemos dos personas por equipo hacen la exposición? Eso no significa que los demás no estudien, porque voy a hacer preguntas. ¿Me doy a entender? Para mí está bien. Muy bien. ¿Está correcto entonces? 2 personas exponen creatividad, libertad de diseño de la presentación, que sea innovador, propositivo, creativo. Y pues ahora sí como Ratatouille, sorpréndanme. Maestro, si quiere que sea más organizativo, si quiere me lo envían a mí y yo lo guardo en una carpeta y el día de clase, pues depende del nombre del alumno, pues lo comparto en pantalla. Perfecto, es lo que le estaba diciendo. O me lo pasan a mí y yo lo comparto. Y yo nada más le voy dando clic también. Todos nos debemos ayudar, ¿me doy a entender? Muy bien, hijos. Voy a pasar lista rápidamente. Exequio, por favor, activen sus micrófonos. ¿Sí? ¿Cuándo empezarían las exposiciones? Después de que yo termine de exponer perspectivas curriculares. Terminaríamos dentro de 3 sesiones aproximadamente. ¿Ok? Ok, maestro. Muy bien. Exequio, activen sus micrófonos, hijos. Exequio, ¿estaba acá? Sí, maestro, presente. Gracias. Ingrid, ¿está aquí? Conforme pueden ir diciendo presente, se pueden salir. Ingrid, Presente, maestro. Presente, maestro. Elena, que tengan buen día los que se van. Elena. Nirma. Presente, maestro. Dafne. Maestro, una cosa. Alicia Trinidad Canulcop, creo que no entró porque tuvo problemas familiares. Me dijo que le comentara. ¿Quién es, hija? ¿Quién es? ¿Apellido? Es Alicia Canulcop. Ok. Ya lo apunté, hija. Gracias. Ok, gracias a usted. Jenny. Presente. Dafne. Presente. Alicia, esta chica que me dijeron. Maestro, me comentó Roberto que se estaba intentando conectar, pero no pudo. Entonces, me hizo nada más para que sepa, estaba fallando el internet. Ya lo coloqué, hija. Gracias, muy amable. Nada, María Araceli. Presente. Jacqueline. Presente, maestro. Rocío. Presente, maestro. Cristian. Presente. Paola. Ingrid Belén. Presente, maestro. Diana Patricia. Presente. Itzel Janet. Presente. Rosana Guadalupe. Presente. Maestro. Rosana, sí, hija, sí te escuché, ya te puse. Presente, maestro. Acá estoy. Rosana. Ya está, hija, ya está. Ya te puse. Gracias. Gloria Isabel. Presente. Jared. Presente. Karen. Presente. Ángel. No sirve tu micrófono, hijo, ya lo sé. María Celeste. Presente. José Roberto tiene justificación. Yulisa. Presente, maestro. Yamili no entró, ¿verdad? Mauri. Presente, maestro. Margarita, ya te vi. Presente, maestro. Correcto, ya te vi, hija. María Fernanda, ya te vi, hija, ya te puse. Anelis, no está. Elsie, ya te vi, hija, ya te puse. Jorge, ya está, ya te puse. Presente. Kenlin, ya te vi, hija, ya te puse. Y Lucel, mi hija, ya te puse. Gracias, hijos. Tengan muy buen día. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Ay.